Cordial saludo. Mi nombre es Jefferson Bastidas Mejía, estudiante de segundo semestre de la maestría en educación con la Universidad de Manizales. A continuación voy a dar como algunos elementos básicos de lo que es el paradigma empírico-analítico en metodología científica. Tenemos el término paradigma, tenemos el término enfoque o tenemos el término modelo, que básicamente se pueden entender como sinónimos desde esta perspectiva como tal. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una forma de ver el mundo. Siempre que damos una explicación de algo, de cualquier aspecto de la realidad, lo hacemos desde un entendimiento previo acerca de cómo creemos que funciona el mundo y de qué se trata este funcionamiento como tal. Dentro de esta perspectiva epistemológica, pues está el abordaje que llamamos empírico-analítico. Este es uno de los modelos para describir el método científico, que se basa en la experimentación y la lógica empírica, junto a la observación de fenómenos y sus análisis estadísticos. Este método es muy usado en el campo de las ciencias sociales y en la educación. Su postura se caracteriza por pretender un conocimiento objetivo de la realidad. Digamos que busca explicar, predecir, controlar los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular precisamente estos fenómenos, además de identificar causas reales, temporalmente precedentes o simultáneas. Por lo tanto, es un método fáctico, o sea que se ocupa de los hechos que realmente acontecen. Además de esto, pues también se vale de la verificación empírica. Esto quiere decir que no pone a prueba las hipótesis mediante el mero sentido común o el dogmatismo filosófico o religioso, sino mediante una cuidadosa contrastación por medio de la percepción como tal. Digamos que en su origen podríamos ubicarlo históricamente en Aristóteles. Tenemos que la lógica empírica es la base del razonamiento empírico y por lo tanto del método empírico. Esta visión de la lógica proviene de la antigua Grecia, siendo su máximo exponente el propio Aristóteles como tal, ¿no es cierto? ¿Qué estudia? ¿Qué estudia esta perspectiva? Estudia cualquier aspecto de la realidad que pueda ser percibido por los órganos de los sentidos o sus extensiones, en este caso los instrumentos que utilizamos, y que sea susceptible de medición y manipulación. ¿Cuál es su marco epistemológico? En este aspecto, pues nos ubicamos a principios del siglo XX con lo que se conoce como positivismo lógico. Dos de sus principales representantes son Karl Popper y Ludwig Wittgenstein. Este positivismo lógico se caracteriza por, primero, una visión optimista de la ciencia, sobre todo esa creencia que todos los problemas humanos se pueden ir solucionando en la medida en que la ciencia avance. Una creencia en la unidad de toda la ciencia, lo que comúnmente se conoce como monismo, existencia y unidad del método científico y además la utilización de un lenguaje claro, preciso y riguroso, o sea, lo que normalmente se llama operacionalización de términos. ¿Qué técnicas utiliza? Digamos que en este método el investigador interviene sobre el objeto de estudio, modificándolo a este de forma directa o indirecta, para crear las condiciones necesarias que permitan revelar sus características fundamentales y sus relaciones esenciales. Esto lo hacemos bien sea aislando al objeto y a las propiedades que estudia de la influencia de otros factores, reproduciendo el objeto de estudio en condiciones controladas, modificando las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o fenómeno que se estudia. Para hacer esto básicamente utiliza tres métodos. Primero es el método de la observación. Digamos que este fue el primer método utilizado por los científicos y en la actualidad continúa siendo su instrumento universal. Permite conocer la realidad mediante la sensopercepción directa de entes y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo. Es el más característico en las ciencias descriptivas como tal. El otro método es el de la medición, que este es el método empírico que se desarrolla con el objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad de objeto, proceso o fenómeno donde se comparan magnitudes medibles conocidas. Es la asignación de valores numéricos a determinadas propiedades del objeto,
así como relaciones para evaluarlas y representarlas adecuadamente. Para ello se apoya en procedimientos estadísticos. Y el otro método pues es el de la experimentación, que consiste en el estudio de un fenómeno reproducido en las condiciones particulares de estudio que interesan, generalmente pues en un laboratorio, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Usualmente el objeto de la experimentación o el objetivo de la experimentación es comprobar o refutar hipótesis. Este proceso de experimentación en términos generales pues tiene los siguientes pasos que son identificación de un problema de investigación, formulación de hipótesis, prueba de la hipótesis y la obtención de unos resultados como tal. ¿Qué retos o implicaciones tiene para, digamos, para la educación este método empírico analítico? Pues en síntesis de lo que se trata es de reafirmar que lo social no solo es una realidad objetiva interpretable desde lo cuantitativo. La idea es entender que el mundo de lo humano también lo constituye una realidad concreta, que en esencia es un mundo de vida intersubjetivo valorable desde lo cualitativo. O sea, para finalizar, lo que quiero hacer énfasis es en que no se trata de decir cuál de los dos es más importante o cuál sea mejor. Se trata más de que el investigador aprenda a discriminar cuál de los dos aplica a la situación, al objeto de estudio, o sea, en qué aspectos es más pertinente trabajar de forma cuantitativa y en qué aspectos hacerlo de forma cualitativa como tal. Pero no se trata que ninguno sea más importante que el otro o que sea más valioso, sino de aprender a hacer esta discriminación y elegir el que sea más pertinente y adecuado de acuerdo a nuestros objetivos de investigación como tal. Muchísimas gracias por su atención.